unas paginitas y después va a expandirlo largamente, lo que se llama el alfa de la introducción a la metafísica, ¿sí? ¿Cuáles son los momentos de la empiria, la tejné y la ciencia? Y de la empiria dice que es la experiencia. ¿Mm? Y esa experiencia es irrepetible. Entonces, cuando nosotros hablamos de sistematizar experiencias, ¿de qué estamos hablando? ¿De algo que es irrepetible? ¿Que vamos a sistematizar algo que no podemos repetir? Porque para mí ese no es un tema menor. Porque además hay una distinción que a mí me parece fundamental. En el mundo de la ciencia, ¿sí? No se habla de experiencias, sino de experimentos. Porque los experimentos sí son repetibles y controlables. Pero las experiencias no son ni repetibles ni controlables. Porque las experiencias son conjuntos de acciones. Y muchas veces esas experiencias no tienen ni siquiera propósitos previos. Esas son de las dificultades que nosotros tenemos cuando hablamos de sistematizar experiencias. O el otro término que va siempre acoplado a esto y que tiene que ver con lo que voy a decir más adelante, es el tema de sistematizar las prácticas. O ver cuáles son las mejores prácticas. A mí eso me produce una cantidad de inquietudes porque es como si los maestros fuéramos todos iguales. Entonces, si a nosotros nos muestran una práctica de alguien como la mejor práctica, nosotros tenemos que ser capaces de repetir esa práctica, buena práctica, en cualquier lugar. Y resulta que el oficio de maestro primero tiene que ver con las personalidades de los propios maestros, porque ninguno somos igual a los otros. Y segundo, que nosotros no trabajamos con muñequitos, que pueden ser todos iguales, sino trabajamos con niños o con jóvenes. Y ellos no es ninguno igual al otro. Entonces, mi problema fundamental es, ¿sí? Cuando se empiezan a juntar las palabras, ¿ya? Sistematización de experiencias. Y al lado de la experiencia ponen a la didáctica. Entonces, ¿la didáctica qué? ¿Se está significando desde la enseñanza o la didáctica es otra cosa distinta que hablar de la enseñanza? En términos generales y desde la tradición alemana, que es la tradición de verdad y pesada de la didáctica es la teoría de la enseñanza. No hace solo referencia a las prácticas. Entonces, es como si las experiencias didácticas solo miraran un modo de hacer de los maestros, pero no del pensar de los maestros. Porque los maestros no solo piensan cuando reflexionan sobre lo que hicieron, sino que reflexionan antes de hacer. Porque los maestros tienen que ser capaces, y en esto la formación juega un papel fundamental, de poder proyectar un algo que van a hacer al día siguiente en la escuela, ¿sí? Y proyectarlo no con una guía, sino proyectarlo, mirarlo y pensando cómo pueden reaccionar y cómo van a funcionar los niños en eso que él está inventando. Porque los maestros que amamos el oficio somos unos grandes inventores de cosas. No necesitamos para nada. Cuando conocemos a los niños con los que trabajamos, cuando sabemos de qué estamos hablando, porque no es menor tampoco la historia, ¿sí? Nosotros podemos inventar cómo se hace. Y eso es lo que hemos hecho todos. Porque también tenemos que saber, y las experiencias que yo he visto y he leído estos días, ¿sí? No dan cuenta, por ejemplo, de cómo un hacer, ¿sí? Produce determinadas reacciones, determinadas formas de pensar, determinadas formas de conocer, y los determinadas los borramos, o sea, formas de conocer, de pensar, que son súper distintas en cada uno de los niños que tenemos delante. Entonces, cuando se dice, vamos a sistematizar experiencias didácticas, yo empiezo a cuestionarme realmente si eso es oficio de un maestro.
si eso es lo que hacen los maestros. No, los maestros no sistematizamos prácticas. Los maestros escribimos la práctica y ojalá se hiciera mucho más de lo que se hace. Porque a veces tenemos un cuadernito al lado de nuestras vidas que donde uno va contando qué es lo que hace. Y muchas veces se pregunta, ¿y por qué lo hice así? No lo hice de esta otra manera. Podría probar dentro de 15 días a ver cómo lo puedo hacer de esta otra manera. Y esos cuadernos, que no están llenos de citas de autores, porque el maestro trae un bagaje que le permite reflexionar sobre su práctica. Solo cuando tiene dudas, porque tenemos todos un montón de dudas, que recurrimos a los libros de la biblioteca, como esa que está ahí atrás. ¿Sí? Pero en general lo que hacemos es reflexionar sobre un acumulado que traemos desde nuestra propia formación y desde nuestra propia vida. Y desde nuestra cantidad de experiencias que han sido todas distintas porque nunca hemos repetido lo que hemos hecho. Y ese es uno de los temas cruciales porque lo único que se trata de buscar siempre es controlar el quehacer del maestro. Yo estoy leyendo un texto maravilloso que creo que no tiene traducción al castellano, lamentablemente, de un señor alemán que se llama Gerhard Biesta, que se llama La reinvención de la enseñanza. Es un gran crítico de centrar todo lo que pasa en la escuela en el aprendizaje y en el aprender, que él llama, es que la palabra en castellano no funciona porque él habla de learnificación en inglés, bueno, es el traductor del alemán el que usa la palabra, ¿sí? Pero yo diría del aprendimiento. Estamos todos muy preocupados por el aprendimiento de los niños. Que el aprendimiento de los niños termina haciendo que los niños repitan lo que dice el maestro al final. Pero ese aprendimiento de los niños ha dejado absolutamente por fuera qué es ser un maestro. Y a mí me impresiona leyendo ese texto que lo que dice Biesta, que es un texto publicado en el 2012, 13, una cosa así, ¿sí? Es lo que a mí me enseñaron cuando yo me formé como maestra. Y era justamente eso, que uno como maestro, ¿qué es lo que hace? Es contribuir de una manera profunda, ¿sí?, a que el alumno que uno tiene delante se transforme en un sujeto. Y esa construcción se hace solo a través de las relaciones que se construyen entre el maestro y los alumnos, y entre los alumnos mismos, y entre los maestros con los maestros en una escuela. Porque esa construcción de ese sujeto se da en ese mundo que se llama la escuela, que ya he dicho muchas veces en estas mismas reuniones, que no son las paredes, ¿ya? Sino cómo se construyen esas relaciones, qué significado tienen. Porque la escuela no es lo mismo en todos lados, pero sí tiene una esencia que es el espacio y el territorio, ¿sí?, donde se construye un sujeto en un diálogo permanente entre los otros, con los otros y con el mundo que lo rodea. Entonces, sistematización de experiencias didácticas, ¿dónde me quedó esa formación del sujeto, esa construcción de ese sujeto, que es una construcción compleja porque tiene muchas invariantes adentro, ¿sí?, que no es que si pongo esto aquí me va a resultar esto aquí como construcción de sujeto. No, porque los maestros también son sujetos, somos sujetos. Somos sujetos que también nos hemos construido y que también tenemos una esencia. Entonces, eso que nosotros somos pasa para el otro lado, muchas veces sin tener que decirlo. Porque es en las formas del trato, en las formas de convivencia, en la escucha, en la conversa. Esos son espacios fundamentales de la construcción de un sujeto. La construcción del sujeto no son los contenidos curriculares, ¿ya? A ver si nos entendemos. Porque cuando a mí me hablan de experiencias, de sistematización de experiencias didácticas, seguramente van a aparecer estas cosas maravillosas llamadas contenidos curriculares.
pero no me va a aparecer la construcción del sujeto. Porque además es trasladar a la escuela las famosas experiencias desde un territorio y con unas finalidades, como dice Torres, ¿sí?, que son recuperar los saberes de los otros. Entonces, aquí el problema no es que solo vamos a recuperar los saberes de los otros, porque nosotros no vamos a recuperar nada. Nosotros lo que vamos a hacer es conocerlos para poder, con los otros conocimientos que trae el contenido del currículum, la vida cotidiana, el mundo, etcétera, etcétera, para que cada uno de nuestros alumnos se transforme en un sujeto. Y en un sujeto que es autoconsciente de ser un sujeto. No es alguien que son los otros los que deciden quién es él, sino él mismo sabe quién es él. Entonces, mi cuento fundamental es, a ver, sistematización de experiencias didácticas y la enseñanza. Pero la enseñanza no mirada, ¿sí?, solamente como transmitir los contenidos curriculares, sino la enseñanza en todas las dimensiones culturales, sociales y políticas que tiene. Porque son esas dimensiones sociales, culturales y políticas que van a permitir que la enseñanza sea la gran mediadora de la construcción del sujeto. De que cada uno de los alumnos que tenemos sea un sujeto en sí mismo y sea autoconsciente de su condición de sujeto. Y desde esa condición autoconsciente de sujeto va a ser capaz de conversar con los otros. Va a ser capaz de entender a los otros, va a ser capaz de escuchar a los otros. Y esos otros no son solo sus compañeros de clase, no son solo sus otros amigos de la escuela. Esos otros es la sociedad en su conjunto. Y es una sociedad donde además se hablan infinitos lenguajes. Se habla el lenguaje de la música, se habla el lenguaje de la pintura, se habla el lenguaje de los juegos que hacen. Entonces, nosotros vamos a construir un sujeto o vamos a contribuir a la construcción de un sujeto que es un sujeto consciente de sí mismo y de todas sus posibilidades. Entonces, si cuando se dice que hay que sistematizar las experiencias didácticas significa escribir lo que hacemos, los maestros hace mucho tiempo que escribimos lo que hacemos. Que no lo publiquemos es otra historia distinta, pero es un problema, es un defecto constitucional de los maestros, ¿sí? Porque en realidad los maestros en general no nos escuchan mucho cuando hay que hacer las cosas y cuando hay que tomar decisiones, sobre todo cuando las decisiones son de política educativa. Entonces, el tema es que nosotros somos los que tenemos que ser muy conscientes, ¿sí?, de lo que tenemos que ser capaces de hacer para poder construir y contribuir a la construcción de ese sujeto. Y a mí me parece, volviendo a mi amigo Aristóteles, ¿sí?, que tenemos que tener súper claro, y aquí lamento que no esté Juan Felipe, porque es una de nuestras viejas peleas, ¿sí?, que cuando yo hablo de que los maestros tenemos un oficio, ese concepto yo se lo robé a Aristóteles. Porque Aristóteles habla de la techné, que los traductores lo dicen como técnica, pero no es técnica. En realidad, la techné es lo que en la Edad Media se llamaba un arte, que tampoco es el arte del cual se habla ahora, sino de lo que en inglés se llama un craft, o sea, una capacidad de hacer de los artesanos, ¿sí?, que nunca hacen nada igual. Por eso les digo que todos nuestros alumnos se van a transformar en sujetos distintos, conscientes de sí mismos, ¿sí? Y por eso yo digo que el ser maestro es un oficio. Es un oficio porque nosotros tenemos una especie de cajita de herramientas que es bastante imperfecta, para decirlo, ¿sí?, pero tenemos claro a dónde vamos. Y no vamos a cumplir con el currículum. Vamos a contribuir al crecimiento de un sujeto consciente de sí mismo.
Entonces, en esa caja de herramientas puede haber cualquier cosa, no importa. Pero sí tendría que haber, y esto es responsabilidad de las escuelas normales, el mensaje va a pasar así, una formación histórica del oficio y teórica poderosa, que no sé si hoy está. Yo tengo la sospecha que no. Entonces, cuando uno dice, bueno, entonces usted, ¿de qué está hablando? Si todo el mundo dice que hay que sistematizar. Bueno, yo digo que no hay que sistematizar. Yo digo que hay que escribir la práctica, que no es sistematizar. La práctica se escribe al vuela pluma. Como cuando uno le escribe a un buen amigo. El buen amigo es el cuaderno donde uno escribe lo que hace. Y no necesita tener un modelo para escribir la práctica. Por eso que no necesita sistematizar. Porque en ese cuaderno, en esos cuadernos que uno guarda durante años además, está la historia de uno además. Y ese es un elemento bien importante. Porque es como si los maestros nunca tuviéramos historia. Entonces, la historia nuestra también es la historia de la construcción de un sujeto. De un sujeto que se construyó desde pequeñito hasta construirse en este sujeto adulto, maestro, consciente de sí mismo y para dónde va. Entonces, yo tengo serios problemas cuando se traen modelos de cualquier lado, ¿sí? Y se ponen en un espacio sociocultural y político que no tiene nada que ver con el origen. Entonces, yo creo que para poder hablar de estos conceptos hay que mirar de dónde salen y no considerar que solo salen de un lugar, porque los conceptos no salen solo de un lugar. Yo he estado leyendo al maestro Hegel últimamente, y el maestro Hegel pues trae cosas de todos lados, se pelea con media gente que tuvo antes, y bueno, y los que vinieron después se pelearon con él también, o sea, entonces porque además tenían otras lecturas de lo que él había leído antes también. Entonces, a mí cuando me dice, bueno, ¿y usted cómo enseña? Pues depende. Depende. Yo no sé cómo enseño. Yo sí tengo claro que a mí lo que me importa es escuchar lo que dicen. Tratar de entender lo que dicen. Y tratar, además, de poder hacer que aquello de lo cual yo voy a hablar tenga sentido y significado para los otros. Y si no lo tiene, ¿cómo se gatillan los procesos para que se vaya construyendo ese sentido y ese significado? Porque ese sentido y significado de lo que yo estoy enseñando va a contribuir al crecimiento de ese sujeto. Porque si no contribuye al crecimiento de ese sujeto, ¿yo para qué estoy en la escuela? Porque yo no estoy en la escuela para llenar pruebas saber, yo no estoy en la escuela para cumplir objetivos de competencias. Yo estoy en la escuela para contribuir a la construcción de un sujeto. Y si nosotros nos perdimos en esa ruta, por favor, creo que hay que volver. Yo no sé cómo se hace para volver, yo tengo algunas ideas, ¿sí? Una de las ideas pasa por la transformación de las escuelas normales. Y esa es una tarea titánica. Yo amo profundamente las escuelas normales. Yo soy una vieja que salió de los institutos normales de Montevideo, del Uruguay se llamaban en esa época. Entonces, para mí, ese tema de las normales es un tema que me sale de adentro. Porque gran parte de lo que yo soy hoy, y eso que dice Viesta, que tenemos que hacer los maestros y cómo tenemos que ser, y la irrelevancia y repensar la enseñanza y resignificarla y reinventarla y todo lo demás, pues a mí me mandó directamente a mi formación. Entonces, uno tiene que pensar realmente, ¿sí? Cuando va a ser maestro y cuando es un maestro en ejercicio,
qué es lo que hace para construir y que cada uno de sus alumnos crezca como sujeto. Que es una palabra que no se usa mucho. Se habla mucho de subjetividades, pero no de sujetos. Entonces, para mí estos sujetos son, pues sí, yo tengo varios sujetos que circulan por ahí que fueron mis alumnos alguna vez. Y sí son sujetos, porque cada cual hizo lo que quiso. Y eso es un sujeto que creció como sujeto, se constituyó como sujeto, se hizo sujeto. Entonces yo creo que ahí hay un tema que es más que relevante, que tenemos que poner arriba de la mesa y que tenemos que poner arriba de la mesa fundamentalmente cuando hablamos de las escuelas de formación de maestros. Porque si no, los maestros, como decía mi querido Rafael Reyes el otro día, hablan en jerga, porque es la jerga que le pasaron y le siguen pasando a las instituciones. Pero esa jerga, ¿cuál es el significado real y concreto que tiene en su vida cotidiana él como sujeto que enseña a otros sujetos? Yo lo dejo ahí porque yo quiero escuchar, porque yo dije una cantidad de barbaridades demasiado todas juntas. Maestra, muchísimas gracias. Sí, yo creo que usted ha puesto ya en tensión todos los conceptos que incluye el título de esta presentación y me parece genial porque, como lo hemos repetido en muchas de las cátedras, es común que en Colombia todos los conceptos que tienen que ver con el campo de la pedagogía se den por sobreentendidos. Todos creemos saber de lo que estamos hablando y además todos creemos que estamos hablando de lo mismo, ¿cierto? En el mismo sentido. Yo invito de entonces, lo mismo. exacto, yo invito entonces a los participantes a que alcen la manito para abrirles el micrófono, para que participen. También si tienen alguna pregunta por Facebook la pueden hacer y yo se las puedo leer. Por acá dice Gloria Patricia Cristancho a través del Facebook, precisamente la didáctica de cada disciplina necesita repensar y deconstruir si es necesario los enfoques que determinan el diseño de ambientes de aprendizaje. Dice Gloria. ¿Puedo responder a eso? Sí, claro que sí, maestra. Es muy importante lo que dice. ¿Cómo se llama nuestra colega? Gloria La que hizo Patricia. la pregunta. Gloria Patricia. Gloria Patricia. Gloria Patricia, hay un tema que es fundamental que en las escuelas normales y en la Facultad de Educación ni se ve ni se oye, que es la relación entre la didáctica y la epistemología. Es decir, cómo se articulan las lógicas de las disciplinas con las lógicas de la apropiación y cómo esa relación está mediada por la enseñanza. Entonces, el tema que usted pone arriba de la mesa no es de los menores, es de los más grandes, porque hace mucho tiempo que no se toca ese tema. Está abandonado porque todo se hace a través de guías, porque todo se hace a través de los objetivos conductuales, porque todo se hace, ¿sí? Entonces queda por fuera una discusión que es esencial, ¿sí? En el mundo de la didáctica. La didáctica es originariamente y sigue siendo alemana. Los franceses no hablan de didáctica, solo hablan de didáctica como del año 1970, porque tuvieron un lío espantoso, después hablamos de eso, sí, si quieren. Pero en el mundo francés y alemán se habla de la pedagogía, cuando se habla de la enseñanza, cuidado, porque eso no es un tema menor. Pero en el mundo alemán, cuando se habla de la enseñanza, se habla de didáctica, porque es la teoría general de la didáctica. Y esa didáctica siempre estuvo en una conversa permanente con la epistemología como teoría del conocimiento, no con la psicología. Cuidado, porque ese es uno de los temas del aprendimiento del cual habla Biesta, que al intervenir la psicología en el medio, la relación entre epistemología y didáctica desapareció. Porque entonces la didáctica, teoría, comillas, 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 nunca lo he hecho, ¿sí? Debe ocuparse de cómo los niños aprenden, no de cómo los maestros enseñan. Entonces, ¿y eso por qué? Porque cuando se discute la enseñanza, se discute la relación, porque la enseñanza es una relación de conocimiento entre las estructuras disciplinarias, las lógicas con que se construyen esas estructuras disciplinarias y las lógicas de la enseñanza.
Ya, me encantó la pregunta. Sigamos, Laura. Excelente, gracias maestra. Pues por acá en el chat todavía no nos han escrito preguntas, pueden alzar la mano para Aquí hay abrirles. una pregunta de Marta Teresa Florián que no levantó la mano. Una Bueno. pregunta, por favor. Porque yo me leo el chat, por eso. Sí. Que levante la mano. No levantan la manito. O nos escriben a través del chat, yo miro y les habilito el micrófono. Aquí Marta Teresa dice que levantó la mano. Me interesa que las experiencias de los maestros no se sistematizan. Remoto lo planteado por Marco Raúl Mejía. Bueno, Marta Teresa, te voy a habilitar el micrófono. Intenta abrirlo en este momento, por favor. Listo. Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, Marta Teresa. Buenas tardes, doctora Araceli. Qué rico tenerla acá cerca de nosotros. Escuchando atentamente, soy de la UPTC, muy de participar en los eventos, y entonces siempre me hablan de la sistematización de experiencias pedagógicas de los maestros, y también oriento la investigación en una escuela normal. Entonces, todo ese trabajo que ha planteado hoy la doctora Araceli de Tesanos me cuestiona y me pone en la palestra con lo que plantea Marco Raúl Mejía, con la sistematización de experiencias de los maestros. Entonces, ahí me cuestiono más. A ver, señora. Dos cosas. Marco Raúl Mejía viene del mundo de la educación popular. Siempre ha estado ahí nació, ahí creció y ahí está. Sí. ¿Ya? Sí, señor. Eso hace una diferencia muy grande conmigo porque yo vengo del mundo de la escuela. ¿Sí? Y a lo mejor para ellos es válido lo que él está diciendo, Marta Teresa. Sí, señora. Pero para mí en el mundo de la escuela no. Y si usted trabaja en una escuela normal, sí. ¿en la de Tunja? No, Chiquinquirá. Chiquinquirá es un municipio muy cerca. Sí, sí, la conozco. Yo, porque lo que pasa es que yo hice una investigación en la de Tunja. Sí, señora. Hace muchos años. Entonces, lo que pasa es que cuando uno está formando maestros, ¿ya? Lo que tiene que preocuparse es de la escuela, ¿no es cierto? Entonces, y además usar la palabra experiencias pedagógicas vuelve a ser contradictorio, porque son experiencias pedagógicas siempre y cuando se hable en francés o en inglés, pero no si se habla en alemán, porque las experiencias pedagógicas en alemán no existen. Existen las experiencias de la enseñanza. Entonces, el tema aquí es muy importante en términos de que cuando uno forma maestros, los que van a ser maestros, y sobre todo en el mundo de la práctica, cuando van a hacer práctica, ¿sí? Ahí lo importante es que ellos puedan ser capaces de dar cuenta justamente de lo que hablábamos recién con la otra colega, de cómo ellos, que eso que están enseñando, ¿sí? contribuye al crecimiento de este sujeto, a la construcción de este sujeto que son sus alumnos, ¿sí? Que yo lo puedo entender, y yo siempre lo entiendo como una cuestión de que cada uno es un sujeto, no hay un sujeto colectivo, para que nos entendamos. Porque cuando yo hablo como maestra, yo hablo no solo, ¿sí? a la totalidad de mis alumnos, sino a cada uno en particular, porque cada uno me escucha de una manera distinta. Y eso es lo que el maestro que está haciendo práctica, o el futuro maestro que está haciendo práctica, tiene que entender. Tiene que saber lo que está pasando ahí. Es decir, cuando él dice 2 por 2 son 4, para ponerle una barbaridad, ¿sí? Como esta que yo suelo decir, ¿ya? Ese 2 por 2 son 4, ¿cómo entró en el estudiante? Porque él lo dice para todos, pero esos todos, eso no es un todo, son individualidades, cada uno con su propia experiencia, cada uno con su propio mundo. Entonces, uno tiene como maestro aprender a estar muy alerta, ¿sí? Pero muy alerta de cómo se escucha lo que uno dice, porque aparentemente uno habla para el mundo, pero no, habla para cada uno de los 30 o 40 que tiene delante. Y lo que importa saber es cómo le escucha a uno cada uno de esas. Entonces, el trabajo de la práctica, Marta Teresa, es fundamental en la formación de maestros, porque es ahí donde se da todo.
O sea, ¿cuántos maestros que hacen práctica conversan en el recreo con sus alumnos? ¿Usted ha vigilado eso? Porque no es menor la historia, porque ahí también se construye y se contribuye al crecimiento del sujeto. El recreo, las reuniones de padres, todo contribuye a la construcción del crecimiento de ese sujeto. Entonces, a mí me preocupa mucho que en las prácticas solo nos ocupemos de la sala de clase o de algo así, cuando en realidad tenemos que tratar de preocuparnos que se involucren en el todo de la escuela. Y yo le vuelvo a repetir, o sea, para mí lo que hace Marcos Raúl, a quien conozco hace 1000 años, ¿sí? Se hace en un dominio distinto en el que yo trabajo y desde que yo hablo. Entonces yo no tengo comentarios sobre eso. Lo que me preocupa es que me trasladen lo que ellos hacen en su dominio a la escuela. Eso sí me preocupa. No sé si le contesté. Sí, claro. Muchísimas gracias, doctora Araceli. Muy amplia, muy nutrido y muy clara su apreciación, y eso me invita a reflexionar cuando haga el ejercicio de que los maestros escriban desde su experiencia, distinto a sistematizar de pronto un ejercicio de investigación. Son cosas Absolutamente, distintas. son dos cosas que no tienen nada que ver. Perfecto. Muchísimas gracias, muy gentil. Dios la bendiga. Yo feliz. Bueno, por aquí hay muchos comentarios, maestra Araceli. Yo voy a tratar de leerlos todos. Por aquí Edelmira Castrillón nos dice, reconociendo la diferencia que la maestra Araceli hace entre sistematización y escritura, se puede deducir que el acto escritural se ubica en una lógica distinta en la que se pone unas prácticas y experiencias en el enriquecimiento de una construcción y un saber colectivo de los maestros de la pedagogía. ¿La sistematización la limita o está en otra lógica, no dialéctica? Pregunta Edelmira Castrillón. Edelmira, la primera cosa es que, a ver, yo dije hace muchos años, y creo que lo voy a seguir diciendo, aunque haya mucha gente que me regañe, pero no importa, que los maestros cuando escriben su práctica, cuando la escriben libremente, no como una sistematización, los cuadernitos de los maestros, son la evidencia empírica de que el saber pedagógico existe. Porque saber pedagógico es un concepto clave para entender quiénes somos. Es lo mismo que los médicos cuando escriben sus tratados de pediatría, que en realidad son capítulos y capítulos de consultas, de tratamientos, de lo que han hecho con los niños. O sea, eso es así. Pues nosotros no tenemos esos tratados maravillosos, unos libros gordos, inmensos que había en mi casa cuando mi hija estudiaba medicina. Y yo ahí descubrí lo que era esa cosa. O sea, yo hablo de un saber médico y hablo de un saber pedagógico, que es el saber de los maestros. Y el pedagógico cada vez lo uso menos, porque para mí ese saber de los maestros es el que está en juego, ¿sí? Y eso no es una sistematización, Edelmira. Eso es una escritura en libertad. Porque a veces lo mostramos y a veces no lo mostramos. Porque nosotros tenemos derecho y autoridad sobre nuestro propio pensar y nuestro propio conocer. Entonces nosotros decidimos si sí o si no se muestra, ¿ya? Hay otra cosa que yo valoro terriblemente, por lo menos siempre lo valoré desde mis épocas de maestra de escuela, que son las mejores épocas de mi existencia, que es la conversa con la colega o el colega, ¿sí? Oiga, ¿sabe que hoy traje esta cuestión para enseñar la noción del tiempo y del reloj y no entendieron ni jota? ¿Usted qué se le ocurre? ¿Cómo se puede hacer para que esto se entienda? Y eso era más fácil de hacer entender que cuando uno que tenía que enseñar el sustantivo como núcleo del sujeto, porque si hay algo abstracto en este mundo se enseña gramática. Entonces, esas conversas con los maestros que nunca quedaron escritas ni van a quedar nunca escritas por ninguno de nosotros, son muy enriquecedoras, que aportan a nuestros modos de hacer. Y eso es muy importante. Entonces, lo que usted me dice, yo la sistematización de las prácticas, no. ¿Qué más quiere que le diga? O sea, no.
Y además las prácticas, ya le dije, o sea, para mí cuando dice las buenas prácticas, haga lo que dice este libro. Yo no puedo hacer lo que dice el libro, porque yo no soy la que escribí el libro, ni hice lo que está diciendo el libro. Y yo tengo unos alumnos que este personaje que escribió el libro nunca lo vio. Y yo tengo que saber qué es lo que tengo que hacer todos los días. Entonces yo creo que la escritura es importante, pero es la escritura de la propia práctica. Y no como ejemplarizante, no con un patrón, no con un modelo de escritura, sino libre, totalmente libre. Uh-huh. Y en relación a eso, maestra, pregunta Fernando Carvajal si los proyectos de investigación que los maestros en formación realizan en ese marco del programa de formación complementaria, cada semestre ellos deben hacer estos proyectos. ¿Esos proyectos se pueden considerar como una sistematización de experiencia por cuanto esa sistematización se hace de una manera crítica? Pregunta Fernando Carvajal. No. Primero pongamos arriba de la mesa, ¿qué estamos entendiendo por investigación? Porque ese no es un tema menor tampoco. Mire, yo conozco de primera mano, porque Loísa Vasco vivía a 5 cuadras de mi casa, de dónde salió la historia de los maestros investigadores, porque salió del departamento de la casa de Loísa, de donde vivía Loísa, en gran parte. Yo tengo serios, yo ya lo he dicho muchas veces y lo voy a volver a decir aquí otra vez. Yo creo que el maestro, cuando se hace preguntas para transformar su práctica, no hace investigación. El maestro, cuando se hace preguntas sobre su práctica, lo que hace es transformar su práctica a través de un cambio radical en sus procesos de intervención. Y eso es de lo cual tiene que dar cuenta. Entonces, cuando le dicen a los muchachos que están haciendo investigación, no están haciendo investigación. Porque las preguntas de investigación son muy distintas a las preguntas de intervención. Porque las preguntas de investigación no llevan a una transformación, pero las preguntas de intervención sí. Las preguntas de investigación llevan a la construcción de ciertas categorías, de nuevo conocimiento, en un área teórica específica. Todo eso hace la investigación. Pero lo fundamental que hace el maestro es intervenir en el mundo real en el que está trabajando. Y por eso que a mí me parece fundamental la escritura, que no es una sistematización. Es que, mire, yo sé que lo que estoy diciendo es totalmente contrario a todo lo que me he venido haciendo en los últimos 30 años, pero alguna vez tenía que decirlo, ¿sí? Porque realmente eso da a los maestros su identidad con el oficio de investigación. Y son importantes porque enseñan, no porque hacen investigación. Y su función en la sociedad política y cultural es fundacional porque enseñan, no porque hacen investigación. A ver si nos entendemos. Porque ese es un tema que ha corrompido, lo siento mucho decirlo, la enseñanza. Y eso es muy grave. Porque resulta que la escuela, cuando los maestros realmente enseñan y contribuyen a esta construcción del sujeto que dice Viesta, que me encantó la frase, porque eso es lo que yo hice durante 10 años en la escuela, ¿sí? Están fundamentando y creando los pilares fundamentales de la democracia. Y eso no me lo quita nadie de encima. Porque eso fue lo que hice. Entonces, no hacen investigación, enseñan. A ver si nos entendemos. Ya, Laura, ya me enojé. Pero ya me desenojé también, así que sigamos. Claro, es que por años, y desde además desde el Ministerio de Educación, desde muchas entidades se les solicita sistematizar experiencia y es difícil tratar de entender otra forma de concebir la experiencia desde el oficio de ser maestro. Entonces, creo que para todos es un shock lo que nos comparte. Dice Doris Orozco, creo que la sistematización de experiencias ha venido dando legitimidad a lo que hace el maestro, pero si desvirtuamos la sistematización, no estaríamos condenando más los aportes de los profesores a la intimidad
de la escuela, tendencia que conviene mucho a los gobiernos, pues el saber pedagógico del maestro toca temas sensibles y centrales que los dirigentes y las políticas han intentado invisibilizar. En otras palabras, si la sistematización no recibe el reconocimiento y legitimación de nosotros mismos, ¿qué alternativas tenemos para transferir el conocimiento que hacemos? Primero, la sistematización no transfiere conocimiento. La sistematización normatiza el conocimiento, no lo transfiere, que es otra cosa distinta, porque los procesos de transferencia implican la posibilidad de transformar el conocimiento que uno recibe, si no, no me sirve como transferencia. Y ese es uno de los temas fundamentales. Y si el saber pedagógico, el saber de los maestros y fundamentalmente el oficio de enseñar, ¿sí?, no está reconocido ni legitimado, es porque la historia del movimiento pedagógico colombiano, que fue un ejemplo para toda América Latina en los años 80, se terminó. Porque esa historia donde yo tengo el orgullo de haber participado, ¿sí?, como decía mi amigo, como dice mi amigo Martínez, Alberto Martínez, le dio la palabra al maestro. Y la palabra del maestro es la palabra sobre la enseñanza. Y esa es la palabra que el maestro tiene que defender. Y eso es lo que a mí me parece fundamental. Si se llama saber pedagógico, saber de los maestros, como quiera que lo llame, pero todos nosotros contribuimos a construir unos modos de hacer, de significar, ¿sí?, de poner arriba de la mesa, que además son absolutamente transformables según el contexto donde nosotros estemos. Porque yo no puedo decir lo mismo si yo me paro a enseñar en una escuela en el medio de Bogotá, que si me paro a enseñar en una escuela en el medio del Putumayo, ¿sí? Son dos cosas distintas. Y además ni siquiera hablan en el mismo castellano. Ni hablemos de Bogotá y Medellín, porque los castellanos no tienen nada que ver uno con otro. Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Para qué es la sistematización? La sistematización es una forma de normar. Y a mí las cosas normadas en el mundo de los maestros, en el mundo del oficio del enseñar, no me sirven. Porque le quita creatividad y autoridad intelectual al maestro. Y le quita sobre todo autonomía intelectual al maestro para tomar las decisiones. No, porque mire, lo que pasa es que en esta sistematización hay que hacer las cosas así. ¿Quién le dijo? No estoy de acuerdo para nada. Yo creo que el tema de los maestros y la producción de saber de los maestros es un problema de la escritura. Y los maestros no escriben, o escriben bien poco, y menos sobre lo que hacen. Entonces la sistematización que hace, le pone una cajita para que pongan en cada, una cajita con varias cajitas adentro para que pongan cada una de las cosas que hace adentro de la cajita. Y a veces tiene cosas que no le caben en la cajita y las inventa. Y las pone igual en la cajita. Entonces no, porque yo necesito maestros creativos y autónomos intelectualmente. Y eso es muy difícil. Yo lo reconozco, pero las escuelas normales tienen mucho que hacer ahí. ¿Tenemos más preguntas, Laura? Por aquí hay una pregunta de Octavio Carlos a través del Facebook Live que pregunta, ¿qué diferencias existen entre la sistematización de las prácticas pedagógicas con los planteamientos investigativos de la práctica pedagógica propuesto por Stenhouse? ¡Ah, qué buena pregunta! El maestro Stenhouse, yo le recomiendo, ¿sabe qué? Hay una fundación Stenhouse que se puede mirar en el Google, es gratis, y donde están todos los textos originarios de Stenhouse. No solo los que recibimos nosotros y se tradujeron al castellano, sino los que escribió en la universidad. Y hay uno de ellos maravilloso que se llama ¿Qué es la investigación en el aula? Y es muy interesante, porque no es lo que él describe, no es lo que se ha hecho. Porque el problema que plantea Stenhouse, que está muy influenciado por todas las corrientes de Action Research, que es la investigación-acción. La investigación-acción es un movimiento norteamericano, ¿sí? Stenhouse no era norteamericano, sino inglés,
que se produce a partir de los trabajos de Kurt Lewin, desde la psicología y la psiquiatría. Entonces, porque él indaga indaga a sus pacientes en su trabajo profesional. Entonces, este hecho de poder escuchar lo que dice el otro, etcétera, etcétera, y de intervenir en las conductas del otro, como hacen todos los psiquiatras y los psicólogos, ¿sí?, se llamó investigación-acción. La investigación-acción hoy en día es una de las corrientes más progres que hay en el mundo norteamericano, o sea, hace 40 años que es la más progre. Pero es lo que yo estoy diciendo, que esa action research en inglés, que puede funcionar y queda muy bonita como nombre, en realidad es un proceso de intervención. Entonces, a mí lo que me aclara Stenhouse en sus escritos es por qué es un proceso de intervención. Porque las preguntas que se hace el maestro para hacer action research son preguntas que tienen que ver con el quehacer de todos los días. Entonces, eso no es investigación, en sentido científico del término. Y tampoco contribuye, que eso es lo más serio y lo más complicado de que se haya podido entender, y tampoco contribuye a construir teoría pedagógica, que ese es uno de los temas cruciales, y tampoco contribuye a construir teoría didáctica, porque esas cosas que describen los maestros no están puestas en relación o buscando las contradicciones que existen entre la racionalidad de la realidad y la racionalidad teórica, que es lo que hace la investigación, sino que se describe lo que pasa, que está muy bien, pero queda ahí nomás. Entonces yo creo que ahí hay un tema para discutir largamente, y eso no es sistematización tampoco. Y es que yo creo, maestra, que también hay una preocupación latente siempre con todas las escuelas normales superiores, porque como usted misma lo habrá constatado, las escuelas normales superiores muchas trabajan con lo poco que tienen en términos de recursos, de tiempos, de maestros, pero a la hora de valorárseles sus procesos de formación, el ministerio las trata, pues, y lo digo con conocimiento de causa, como si fueran universidades, es decir, cuántas horas de investigación como normal dedica, cuántas horas tienen los maestros descargados para la evaluación, para la investigación, cómo se hace con la universidad, pero realmente a muchas de las escuelas normales no se les descarga horas para que investiguen. Entonces, por un lado está la demanda de que tienen que investigar, y por el otro que esa investigación sea producto de los procesos de formación que llevan a cabo como normales. Entonces, claro, la preocupación por sistematizar una experiencia tiene también que ver con, bueno, y cómo podemos proponer proyectos de investigación que tengan que ver con nuestras realidades del contexto propio donde está la normal, ¿cierto? Entonces, quizás hay allí una preocupación muy importante, maestra. Hay una forma de hacerlo muy elegantemente haciendo investigación de verdad. Y es hacer investigación cualitativa. Es decir, armar un proyecto de investigación con una pregunta de investigación, ¿sí? Presentársela a quien financia investigación, antes era Conciencia, no sé quién lo hace ahora, ¿sí? Como proyecto de investigación, donde se pueden juntar 3 o 4 profes de una escuela normal. Y eso es investigación de peso. Porque eso va a contribuir a la creación de conocimiento. O sea, va a ampliar y profundizar el conocimiento en el ámbito de la pedagogía o de la didáctica o de la sociología de la educación, ¿sí? Hay muchos espacios donde uno se puede meter. Entonces yo creo que una de las cosas fundamentales es esa, es que cuando hacemos investigación, hagamos investigación dura. Y el trabajo cualitativo, que no tiene por qué ser necesariamente etnográfico, porque el trabajo etnográfico requiere de unas presencias muy largas en los lugares donde se trabaja. En cambio, el trabajo cualitativo permite hacerlo de otra manera, ¿sí? Porque se incentiva más todo lo que tiene que ver con entrevistas y todo ese tipo de cosas, ¿sí? Que en las observaciones, que son las que llevan más tiempo y son largas, y eso lo sé por experiencia propia. Pero entonces, de esa manera, van a contribuir a la construcción de nuevas categorías de análisis. Y de eso se trata la investigación. Entonces, eso podría ser una forma de resolver
porque yo entiendo perfectamente lo que usted dice, Laura. O sea, el sistema educativo colombiano, como todos los sistemas educativos, están regidos por el Banco Mundial y todo tiene que tener resultados y todo tiene que ser medible. Ya, eso lo sabemos. Entonces hay que empezar a encontrar, ¿sí?, los vericuetos del camino donde uno aparentemente cumple, pero no cumple. Con esos vericuetos, con esas normas, que son unas normas totalmente externas. Que es lo mismo que yo le decía del cuento de la... Imagínense la UNESCO trabajando por resultados, para que el banco y los países le dieran plata. ¿Se imagina? Es la UNESCO, o sea, no es el boliche de la esquina, ¿sí? Y eso pasaba por la dirección de ciencia, por la dirección de océanos, por toda educación, todo, y hasta el día de hoy tiene que ser marcos lógicos y resultados. ¿Qué tal? Semejante institución. Y ninguno fue capaz de decirles que no. Porque si decían que no, se quedaban sin plata. Bonito, ¿no es cierto? Se llama chantaje, eso en mi idioma. Entonces, el ministerio hace lo mismo con las normales, las chantajea. Y no se pueden dejar chantajear. Entonces, lo bueno sería que hubiera a los profes que les interesa hacer investigación, ¿sí?, que construyan proyectos de investigación. La universidad podría aportar desde allí con problemas médicos, con apoyos metodológicos, etcétera, ¿sí? Sería súper interesante porque habría un trabajo donde los profesores de las normales irían adquiriendo un estatus distinto, porque van a trabajar sobre sus realidades, porque van a hacer investigación sobre sus realidades, ¿sí?, pero van a confrontarlas con los aparatos teóricos existentes. Y eso es hacer investigación. Entonces, eso sería súper interesante porque tendríamos una riqueza de conocimiento sobre la realidad nacional colombiana que sería espectacular, educativa, pero sería una joya eso. Se podrían escribir tratados después, por los mismos profes. Entonces, eso es hacer investigación. Pero si yo le pongo investigación como cartel a cualquier cosa, no me sirve, porque tampoco a veces, o sea, el ministerio también mira por encima. O sea, además, después de ese reglamento que leímos último, olvídese, eso es una catástrofe. Pero eso también tienen que ser las normales, las que se paren de manos y ya se acabó, hasta aquí llegamos. Que son bien poderosas las normales cuando quieren. ¿No es cierto? Por lo menos yo conozco a varios rectores, sí. Conozco a varios rectores que son bien buenos para eso. Sí. Bueno, no sé si alguien más quiere levantar la mano o escribirnos su pregunta a través del chat. Y dice Edelmira Castrillón que pareciera que hay una diferencia entre los lineamientos y exigencias del MEN sobre el rol del maestro en la escuela, en la enseñanza y la acción real que éste debe de hacer desde la perspectiva de los estudiantes como sujetos, no solo sujetos de la enseñanza, sino como personas que se construyen en la interacción con otro y lo otro. ¿Es posible articular estos desencuentros? Por supuesto, porque como siempre lo sabemos todos los maestros de escuela, cuando uno cierra la puerta a la sala de clase hace lo que quiere y no lo que el ministerio dice. Es que eso tiene que ver con la autonomía y la formación de los maestros. Es muy importante. Porque cuando yo tengo maestros bien formados, que conocen de sus tradiciones, que conocen de la historicidad del oficio, que saben meterse adentro de eso, se vuelven súper creativos para hacer lo que tienen que hacer y llenar los papeles que el ministerio dice que hay que llenar, porque es otra historia. Es que el ministerio siempre va a tratar de controlar a los maestros autónomos intelectualmente son un peligro público. Y a ninguna sociedad le interesa tener maestros autónomos. Y nosotros desde las normales podríamos contribuir a que se formen maestros autónomos. Y a hacer las pequeñas travesuras de que no, esto sí, ¿sabe qué? Claro, yo lleno el papel, ¿ya? Pero yo lo que hago en la sala de clase es mi preocupación. Con mis alumnos soy yo, no es el ministerio. Y eso creo que es muy importante. Y se lo dice una vieja que enseñó en dictadura en el Uruguay, así que yo sé que uno puede seguir haciendo lo que hace y nadie se entera. Tenemos el margen de maniobra. Absoluto, sí. Maravilloso. Me lo dice el profesor Jimeno Sacristán. Maestra, pues por acá hay otra pregunta que creo que es
reiterativa, pero que abre como un espacio para una discusión también, y es, pregunta Octavio Carlos, si la sistematización tiene que estar fundamentada y sustentada en los modelos epistémicos, ¿cierto? Y ahí abre la cuestión sobre esa idea que en Colombia también tenemos sobre, o más bien esa necesidad que se nos ha impuesto de que todos, por ejemplo, los PEI tienen que estar fundamentados con un modelo a seguir, ¿no? Bueno, es que eso son las políticas del Banco Mundial. Es que cuando uno lee los documentos del banco y mira los documentos de los ministerios de educación en América Latina, está absolutamente todo súper reflejado. Los PEI, además, desde el comienzo, al principio no tenían que seguir modelo, pero después no sé a qué genio se le ocurrió que sí. Entonces, porque al inicio, cuando yo estaba en Colombia, aparecieron los PEI, no teníamos modelo para el PEI. O sea, cada institución hacía su PEI como correspondía de acuerdo a los intereses y al mundo que tenía, donde estaba inserta la institución. No había modelo. Y la otra cosa que a mí me preocupa mucho es, yo me reconozco responsable de que para mí los problemas, el desconocimiento sobre las corrientes epistemológicas fundantes en términos de teoría del conocimiento y de donde uno se para, tanto para producir conocimiento como para hacer investigación, etcétera, ¿sí? Tienen un valor que son muy importantes porque si uno mira los fundamentos epistemológicos del concepto de sistematización, no de la sistematización como práctica, sino del concepto de sistematización, ¿sí? Ese fundamento epistemológico es el positivismo. Y distintos matices del funcionalismo. Pero eso es lo que está debajo. Entonces yo no puedo hacer una sistematización dialéctica, para decírselo así en términos epistemológicos. No puedo hacer una sistematización fenomenológica, para decirlo en términos epistemológicos también. ¿Sí? Entonces, ese conocimiento en profundidad de la epistemología nos sirve a los maestros para poder saber qué hay por debajo de lo que dicen que tenemos que hacer. Y por eso que la sistematización de partida tiene un problema súper serio, que es el fundamento epistemológico del cual surge, con el cual surge y con el cual se inventó y con el cual se hace. Pero nunca se habla de eso. Porque es lo mismo que los trabajos de investigación. O sea, en los trabajos de investigación yo he leído muy pocos trabajos de investigación en el área en que yo trabajo, tanto en pedagogía como en ciencias sociales en general, que digan sobre qué fundamentos epistemológicos están trabajando. Porque eso es lo que realmente le da la lógica interna a la investigación. No es si es cuantitativa, cualitativa, toda esa jerga ridícula. No tiene nada que ver eso. Lo fundamental es de dónde se para el investigador para hacer la investigación en términos de los procesos de conocimiento. No psicológicos, estoy hablando en teoría. ¿Qué es lo que mira? O sea, es muy distinto un investigador que se para en el mundo de la inducción y la deducción, o sea, del funcionalismo, etcétera, etcétera, a un investigador como la que suscribe, que está parada en la dialéctica. Los dos hacen trabajo de terreno, los dos hacen todo lo que usted quiera. Pero los resultados son distintos. Y la lógica interna de la investigación es la distinta. Entonces, aquí el término, cuando se empieza a hablar de lo epistémico, de lo no epistémico, a mí me empieza a producir, me hace harto ruido eso, porque yo quiero saber qué hay debajo. Y desde el punto de vista de la sistematización, es eminentemente una función, una postura absolutamente entre positivismo y funcionalismo, pero del duro además. Ni siquiera llega al pragmatismo, porque el pragmatismo es bastante más decente. Es otra cosa. Maestra, y a propósito de esa invitación que usted nos hace de empezar a cuestionar y a indagar en la base de todos estos conceptos que utilizamos aleatoriamente, y ya que usted mencionaba lo de la invención del modelo, hay un documento
del profesor Edison Cuervo que se titula Sobre los modelos pedagógicos, y en esta pesquisa que realiza el profesor Edison Cuervo dice que es reciente esa idea de modelos pedagógicos en Colombia, ¿no? Porque data de los años 90, siendo originariamente los profesores Rafael Flores Ochoa, exdecano y jubilado de la Universidad, de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia, y Julián de Zuviría Samper, economista de la Universidad Nacional. Fueron ellos los que, a raíz de las demandas de la Ley 115 del 94, digamos que popularizaron, y luego esto se volvió en imposición, esa idea de modelo pedagógico, y por eso creo que pocas instituciones educativas desisten de plantear en sus proyectos institucionales el modelo pedagógico que siguen, sin siquiera cuestionarnos el concepto mismo de modelo, ¿no? Los modelos de modelo y de existen. pedagógico. De modelo y de pedagógico, o sea, los dos. Y justo peor. Claro, el concepto de modelo tiene específicamente que ver con el mundo de la moda, no tiene ninguna etimología trascendente. Entonces, adaptar eso a la pedagogía sin cuestionarlo siquiera, creo que no se ha problematizado lo suficiente. Es tan complicado eso, Laura, que estás diciendo, que es muy importante y qué bueno que lo apuntas, es que al castellano se traduce la palabra pattern en inglés por modelo. Y pattern no es modelo, es patrón. Entonces, ¿cuál es el patrón pedagógico? ¿Sí? The pedagogical pattern. Eso es una expresión del Banco Mundial. Para empezar, digamos, la conversación. Primero tenemos un lío con las palabras que se traducen, que se traen, etcétera, etcétera, y se traducen literales. Entonces, modelo pedagógico no, es un patrón pedagógico. Y patrón pedagógico en el sentido sajón de la palabra pedagógico, no en el sentido alemán. No en el significado alemán de pedagógico. Entonces, es cierto que fueron Rafael y Julián de Zuviría quienes trajeron el mono, pero detrás de ese mono hay una cosa que se llama The World Bank, porque es en los años 90 misteriosamente. Y si tú miras el panorama de América Latina en los años 90, ¿sí? Que fueron los procesos de cierre de las dictaduras y de las vueltas a la democracia en el Cono Sur, etcétera, el banco se apropió de toda la cuestión de educación de América Latina, porque la UNESCO se retiró, o sea, se suprimió ella misma se hizo agua. En cambio fue el banco y la OCDE las que se tomaron el cuento. Y el Banco Mundial financió todos los proyectos disque de democratización de los sistemas educativos después de las dictaduras. Y ahí están esas palabritas. Porque yo trabajé en el proyecto chileno del banco. Entonces, cuando yo empecé a mirar, dije, ¿y esto qué es? ¿De qué están hablando? Entonces, no es extraño que Rafael y Julián hayan usado esas palabras, porque estaba detrás de todas las políticas. Los usa también el compartir en Colombia. Entonces, modelo pedagógico. ¿Qué es un modelo pedagógico? Los modelos hay son modelos, para hay patrones. seguir. Claro, hay patrones de sistemas educativos, porque los sistemas educativos son comparables. ¿Sí? Sino, el tema también tiene que ver con que ¿cómo se llama? El punto también tiene que ver con que los sistemas educativos, como son organizaciones, uno puede comparar, porque son estructuras que uno puede comparar una estructura con esta estructura, cómo se relacionan los elementos de uno y otro, pero no los modelos pedagógicos. Complicado eso. Yo veo que eso es y es cierto que eso fue lo que impusieron, claro, pero viene con nombre y apellido. Aquí el profe Velilla, sí. Me encanta que esté el profe Velilla en circulación. Profe Helber, si quiere, le habilité el micrófono si quiere para la conversación. Nos encantaría escucharlo, aunque ya hizo el aporte, pero nos encantaría escucharlo, profe Helber. No tiene el micrófono. No tiene el micrófono a la mano, dice. ¡Hala! Bueno, entonces le damos
el aporte que hace A ver, el profesor. es que bien interesante lo que dice. ¿Por qué no lo lees, Laura? Porque me parece bien importante. Listo. La sistematización no es un tema solo del positivismo. Los enfoques que surgieron hacia 1960, llamados estudios de la ciencia y la tecnología, también abordan el concepto de sistematización, así como el de racionalidad, entre muchos otros conceptos que supuestamente le pertenecen solo a la epistemología tradicional. Ya. A ver, dos cosas. Yo discrepo, profe Velilla, que haya una epistemología tradicional. Para mí la epistemología es la epistemología, o sea, es un dominio de la filosofía que se dedica a la teoría del conocimiento, eso es. Primera cosa. Lo de los estudios de ciencia y tecnología me parecen súper importantes. Estoy tratando de acordarme los nombres de los tipos que publicaron un texto muy importante en Estados Unidos, que anda por aquí, no por esta biblioteca, sino por la de al lado, que es una biblioteca general de la familia, porque son los libros que se van pasando para el otro lado. Porque es bien interesante lo que dice, pero súper interesante. Porque sí abordan el concepto de sistematización, pero también tiene que ver con los procesos de financiamiento. O sea, los años 60 son unos años muy complicados. Entonces, y son complicados porque la guerra entre la Unión Soviética y Estados Unidos era pesada. Y los Estados Unidos trataban de sistematizar todo lo que podían, ¿sí? En el sentido estricto de la palabra, de normatizar todo lo que podían, ¿sí? A punta de esta racionalidad que los tipos de Frankfurt llaman la crítica a la racionalidad técnica. O sea, eso es un tema fundamental en este tema, en este ámbito, ¿sí? De la ciencia y la tecnología. Y entonces también nosotros vimos en ese mundo, porque yo en esas épocas andaba de estudiante, en los años 60, vimos cómo a través de los financiamientos que venían de los Estados Unidos había cierto dominio de la ciencia y la tecnología en América Latina que se financiaban más que otros. Y en algunos casos descubrimos que algunos tenían que ver con la guerra de Vietnam. Entonces no era un tema menor, digamos. Y esas investigaciones no se hacían en Estados Unidos, se hacían en América Latina. Y hay varios ejemplos de eso. Entonces yo creo que cuando cuando ellos hablaron de sistematización, era de cómo ordenar y organizar una cantidad de trabajos que se habían hecho y que le servían para sus propósitos de guerra. Es que eso no es un tema menor también. Entonces, esos son los temas que a mí me preocupa, que no exista memoria de eso que pasó antes. Porque eso que pasó antes de alguna manera influye en todo lo que tenemos nosotros ahora, porque nosotros muchas veces andamos un poco a la cola de lo que pasa, en educación sobre todo. Pero sí es cierto, ha sido muy interesante cómo la gente, a partir de mis barbaridades, recupera memorias que yo considero que son fundamentales. Y se agradece la recuperación de la memoria. Bueno, por aquí nos escriben, maestra, nos escribe Gabriel Jaime Castaño, los modelos se incorporaron a los PEI y se empezaron a vender PEI. Los colegios los compraban, fui testigo. Sí. Aquí compran las evaluaciones docentes. Imagínense. Bueno. Las evaluaciones docentes de las películas y las no sé qué, las no sé cuánto, aquí los maestros las compran. Las mandan a hacer. Bonito sistema, ¿no es cierto? Sí, y nosotros corremos a dar cuenta de eso. Bueno, no sé si alguien más quiere levantar la mano, quiere hacer alguna otra comentario, valoración o pregunta para la maestra. Dice el profesor Helbert, pero hay que tener en cuenta que estos estudios no se ocupan solo de los intereses sociales, sino también de explicar la lógica interna del conocimiento en términos causales. Un ejemplo de ello es el programa fuerte de la sociología del conocimiento científico. Sí, claro, pero eso también fueron financiamientos de los mismos lados. Es que eso es tal cual. Yo no tengo nada que opinar sobre eso. O sea,
es la lógica interna del conocimiento en términos causales, pero que el problema está en asumir como la única forma de pensar en esos temas desde el conocimiento causal. O sea, y resulta que los procesos de conocimiento no son solo causales. Eso es bien importante. Y eso también hay que tenerlo en cuenta. Claro, la sociología del conocimiento científico se metió de cabeza en los términos causales, pero no solo es la única forma posible de pensar el conocimiento. Bueno, maestra, muchas gracias. Yo no veo como más preguntas, más comentarios. Súper. Creo que ya igual la conversación ha sido muy fluida. Me voy a permitir darle las gracias a las normales que nos acompañaron hoy, la normal superior de Envigado, la normal Mercedes de Ismina Chocó, la normal superior de Junín, la normal del Bajo Cauca, un saludo para la coordinadora Gloria Luz, la normal superior de Yarumal, la normal superior Santa Clara de Almaguer, Corozal de Sucre. Muchísimas gracias a todas ustedes por siempre. Ay, miren, Escuela Normal Rural, bueno, no sé la abreviatura. Licenciado Benito Juárez de México, Ave María. Llegó muchas gracias por acompañarnos desde la Normal de México. Esta propuesta se ha internacionalizado muchísimo, maestra. Tierra adentro, mire, ahora se subieron todas las que no se habían subido. De Monpos, no, para nosotros es motivo de alegría saber que tiene sentido continuar con estas cátedras pedagógicas que se pensaron especialmente para las escuelas normales. Hay un usuario, Casa 45, que tiene la mano levantada y le habilité el micrófono. ¿Puedes abrir el micrófono, usuario de Luisa? Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Estamos aquí de equipo docente de pedagogía, la normal de Junín, con estudiantes de formación complementaria. Aquí pues estamos en una discusión, la profe pues aquí nos invita a hacer bastantes reflexiones. Y pues aquí pensando un poco el tema de cómo estamos supeditados a cuestiones internacionales y nacionales, de la OCDE y demás. En el caso particular de nosotros acá en Colombia, en los procesos investigativos y pedagógicos, la sistematización pasa a un segundo plano, y más cuando, por ejemplo, estamos regidos por un manual de funciones. Yo hace algunos años, en 2016 exactamente, y que ese manual de funciones no deja de ser otra imposición, digamos, pues digamos de lo que se ha hablado desde lo internacional y nacional. Y digamos que entonces en ese sentido estamos muy coartados, y con este último decreto que surgió con las normales, en esos procesos de investigación, cuando la sistematización de cierta forma debe cumplir con unos requisitos, y más, digamos, vuelvo y reitero, esos procesos funcionales y que están normados en nuestro país es con el 915, el decreto 915, no recuerdo muy bien el decreto del manual de funciones, pero esto de cierta forma no rige algunos procesos de las normales, porque nosotros, por ejemplo, el tema de la pedagogía y la investigación no está dentro de ese manual de funciones, pero sí nos normatizan otros procesos. Entonces, digamos, por un lado somos instituciones de formación superior, pero por otro lado seguimos siendo una institución regular que imparte educación media y educación básica. Entonces, digamos que los procesos de investigación y sistematización van a estar siempre muy supeditados y coartados por la política pública de nuestro país. Entonces, no sé ahí de pronto en esa posición, la profe, ¿qué reflexión nos podría dar? ¿Cómo nosotros salirnos desde la sistematización de eso tan, digamos, psicorrígido que se nos impone desde la política pública nacional? A ver, yo creo que hay forma. No, la política pública nacional, profe, es una catástrofe. O sea, eso yo lo tengo más que claro, y en muchas de las reuniones en que hemos estado aquí lo hemos dicho con toda claridad, no solo yo, sino la gran mayoría de la gente que participamos. Porque además es una política pública en consulta. O sea, no consultaron a nadie para hacer el último decreto. O sea, lo hicieron nomás. O sea, ni a SONEN, ni nadie fue consultado. O sea, el decreto salió y salió nomás. Entonces, eso es un problema no menor.
El otro problema, profe, que yo creo que hay que pensar es cómo, pero eso no lo puede hacer una sola normal, tienen que ser la gran mayoría, o discutir entre ellas. ¿Cuál es el modelo final que nosotros le vamos a dar a la formación de maestros? En Colombia, por ejemplo, hay un problema súper simpático que yo ya lo vi desde el comienzo, desde hace 1000 años, cuando cambiaron el título de maestro por el título de bachiller pedagógico. Y ahora se llaman normalistas superiores. Ninguno de esos títulos, ni del bachiller pedagógico ni el de normalista superior, está en la lista de trabajos de la OIT. O sea, los maestros colombianos tienen un oficio que no existe internacionalmente, es decir, que no está reconocido internacionalmente, es decir, no está, o sea, la OIT tiene, y eso uno lo puede consultar en la página de la OIT, cuáles son todos los oficios reconocidos internacionalmente, que significa que está hecho para algo bien importante, o sea, que significa que si alguien trabaja de carpintero en un país, se puede mudar a otro país a trabajar de carpintero, entonces tiene las mismas condiciones, puede muchas veces trasvasijar sus aportes jubilatorios, o sea, tiene una cantidad de funciones no menores, ¿sí? Pero en el caso de los maestros de escuela, no existen. O sea, no hay bachiller pedagógico, no hay normalistas superiores. Entonces, es algo bien exótico eso. Pero, y nunca nadie, yo nunca he escuchado que haya algún parlamentario o algún dirigente o alguien que se ocupe, que tenga preocupación por eso, digamos. De que el título de maestro no existe, o sea, el título de licenciado sí, porque los españoles influyeron para que existiera, pero no el de maestro. El de maestro existe en la OIT, pero no existe en Colombia. Es decir, ahí hay unos temas que no son menores. Y yo creo que es un tema sobre el cual hay que discutir, porque no solo es el problema del nombre, sino lo que significa cultural, social y políticamente es que no exista el título profesional de maestro. No es un tema menor. Aquí en Chile tampoco existe, son todos profesores. Entonces, esos son temas que no son menores, porque hay una distinción que hay que hacer, que una cosa es un maestro de escuela y otra cosa es un profesor de enseñanza secundaria, son dos gentes distintas con formaciones distintas. Entonces, creo que hay que mirar con cuidado y que los profes de las escuelas normales y etcétera empiezan a tener una visión. ¿Cómo le podría yo llamar? Porque no tengo una palabra, porque para mí la palabra política es una palabra demasiado importante, pero es una visión política en el sentido bello de la palabra, de ser político significa vivir en la ciudad, dicen los griegos, ¿sí? Bueno, de esa política, de esa cosa de vida colectiva, de que somos ciudadanos y que tenemos que entendernos entre nosotros, porque solamente entendiéndonos entre nosotros en las escuelas normales podemos hacer un planteamiento nacional mucho más fuerte sobre temas como estos. ¿Por qué no hay título de maestro? A ver, explíquense. Señor ministro de Educación, ¿por qué en este país no hay título de maestro? A los maestros argentinos les dan un cartón que dice que son maestros normales nacionales. Los maestros franceses son instituteurs. Tienen un cartón que dice que es instituteur. En Colombia eso no existe. Yo tengo un cartón que dice que soy maestra. Entonces, esas son las cosas que a veces, incluso hasta a FECODE le da mucho trabajo entender que es una pelea legítima. Y creo que esa es una pelea muy legítima para las normales. Que ellas van a dar como título el título de maestro. Como dice la OIT, tenemos a la OIT detrás que nos defiende, así que usémosla. ¿Sí? Entonces creo que esas son realmente, son temas no menores. Y todas estas cosas que usted me decía, profe, yo creo que siempre uno encuentra el vericueto por donde salirse y hacer lo que uno tiene que hacer y no lo que dice el Ministerio de Educación. Cuando tiene convicciones profundas para hacerlo, además, porque no es menor el tema. Y yo creo que la base para hacerle frente a esas disposiciones
como dice Herbart en el libro sobre pedagogía, que son dadas, es decir, que se presentan como imposición, es el argumento, ¿cierto? Lo que usted nos ha invitado hoy, escudriñar, hacer una pesquisa sobre los conceptos que nosotros utilizamos en el campo de la pedagogía, que se nos presentan como dados, ejemplo de eso, verbigracia, las experiencias, por ejemplo, los modelos pedagógicos, que por sí la palabra indica, un modelo es algo que se tiene que seguir, como si fuese un horizonte inflexible, ¿cierto? Y quizás repensar referentes pedagógicos, ¿cierto? ¿Cómo vendría siendo en lugar de modelos pedagógicos, ¿cierto? Que es un poco más rígido. Entonces, el argumento, ahí la base teórico-conceptual y para muchos normales que se encuentran en proceso de resignificar, revisar, reajustar sus PEI institucionales en este momento, creo que es fundamental para poder hacerle frente de manera conjunta a estas imposiciones gubernamentales que hablan desde el desconocimiento, como decía la maestra, no consultan a los maestros. Total. Y hay otra cosa, Laura, que es muy importante. ¿Cómo se les ocurre que las normales, con el trabajo que da formar un maestro de escuela primaria bien formado, van a formar también a los maestros de primera infancia? Están locos. Ah, por el decreto 1236. Por el decreto famoso. O sea, yo cuando le he dicho, ¿a quién se le ocurrió? Y eso que ya lo han hecho desde antes, es decir, eso no estaba por decreto, sí, pero los normalistas eso es lo que no se puede aceptar. Porque formar bien a un maestro de escuela primaria es muy difícil, Laura. Se lo digo yo que he hecho una intentona feroz en el sistema, ¿sí? Lo digo por experiencia, porque es muy complicado. Entre las prácticas, los profes, juntar esto con esto. No, olvídese, ya. Luz María Gutiérrez, yo sé que en Colombia se llaman normalistas superiores, pero no está en la OIT tampoco el normalista superior. No existe. Eso es lo que hay que pelear. Entonces, claro. Sí, a mí me parece maravilloso el trabajo que está haciendo usted, Laura. Yo quiero reconocerlo públicamente, porque juntarnos a todos una vez al mes no es un trabajo menor. El agradecimiento realmente es para todos los ponentes que, digamos, filantrópicamente vienen aquí y, bueno, virtualmente y nos acompañan sin ningún ánimo de lucro. Cuando se les invita y se les dice que es para reunirnos con escuelas normales, todos se ponen a disposición. Es decir, eso es realmente lo que hay que agradecer y, por supuesto, que todas las escuelas normales superiores del país, algunas veces más, algunas veces menos, asistan. Es lo que le da sentido a estos encuentros, porque maestra, usted ha visto por internet eventos, hay muchísimos, y de gente famosa, reconocida, Carlos Escliar es uno, pero el plus o el sentido de estas cátedras es que son de las normales superiores. Entonces el agradecimiento es para ustedes, maestra, que nos acompañan de manera voluntaria y con todas el entusiasmo del mundo, porque saben que es con las escuelas normales, y para quienes participan, estudiantes, este espacio privilegia la participación de los estudiantes y por eso nos agrada mucho cuando ellos escriben y comentan, porque a veces no tenemos ese relacionamiento directo a las universidades con los estudiantes. Y a propósito de ese decreto, ese nuevo decreto dice que los estudiantes ahora pueden hacer prácticas en las universidades. La pregunta es, ¿qué tipo de prácticas van a hacer los estudiantes de las escuelas normales en la universidad? Ahí hay muchas cuestiones que están por discutir y que están por reflexionar, ¿cierto? Entonces, bienvenidos todos y el agradecimiento es para todos ustedes. Como siempre, agradecemos que nos escriban de manera corta a través del chat una valoración del contenido de las cátedras, de los ponentes, como el caso de la maestra Araceli de Tesanos, del espacio como tal, que para nosotros es como importante para poder sopesar si vale la pena seguir manteniendo este espacio, por ejemplo, en el 2022. Entonces, maestra Araceli, qué lástima que el profe Juan Felipe no pudo estar, pero seguramente lo volveremos a convocar y esperamos que usted nos siga acompañando también porque las personas se animan mucho cuando la ven a usted conectada. Me van a tener que echar. Me van a tener que echar porque yo voy a estar ahí todos los meses porque no me encanta. Y además porque yo siento que para mí es un tema de principios, pongámoslo en esos términos. Y de ética de mi oficio. Si yo no estoy ahí, ¿cómo no voy a estar ahí si son mis colegas?
es mi gente. Muchas gracias, maestra. Entonces yo los invito para cerrar a la próxima conversación del ciclo de formación y subjetividad, que ustedes saben es el espacio donde los maestros y directivos fungen como ponentes para hablar y conversar sobre diferentes temáticas, el 12 de agosto a las 3 p.m. y la próxima cátedra el jueves 26 de agosto. Si ustedes me dejan el correo, entonces en este enlace que les comparto por el chat, yo les envío directamente las invitaciones. Y me pueden solicitar la grabación de esta cátedra con la maestra Araceli de Tesanos al correo que les dejo también en el chat. Mil y mil gracias nuevamente, muy rico este espacio de conversación, muy rico que nos tensione, maestra, y nos problematice todos estos conceptos que aparecían en el título de la cátedra. Que nos vamos preocupados, creo que es una buena señal. Sí, me lo dio servido en bandeja. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Gracias, gracias a ustedes. Muchas gracias a todas las normales. Chao. Hasta luego. Chao.